hay un antecedente muy importante que es el antecedente de tuberculosis pulmonar para que haya tuberculosis renal. Es una condición, diría yo, ¿ya? Desde desde 1800, miren, en 1839, Johann Schonlein acuñó el término de tuberculosis para llamar a la tisis o consunción. Lo hizo observar en necropsias de pacientes que han muerto con tuberculosis y en los pulmones se encontraban imágenes que parecían papas, ¿no? Como la raíz. Cuando ustedes sacan la papa, sacan las raíces, ahí salen las papas, ¿no? Salen así parecidos como se ven en estos pulmones. Así que cuando van a comprar su pulmoncito para hacer su chanfainita, hay que verificar eso, que no tengan esas imágenes. La tuberculosis en los años de 1800 era bastante frecuente en Europa, ¿ya? Tanto es así que hizo cambiar la moda, porque la gente pues expectoraba sangre y el suelo se ensuciaba y las chicas que iban con sus vestidos largos obviamente arrastraban estas bacterias. Ese es el modelo victoriano. Entonces tuvieron que cambiar la moda, más alto, ¿no? Claro que ahora ya se pasaron también las chicas ya demasiado. En el 24 de marzo de 1882, yo ingresé a la universidad en 1982, más de 100 años, cuando el doctor Roberto Koch demostró la existencia de un agente causal para la tuberculosis a través del microscopio. ¿Ya? Recién se hace en ese año se le da una connotación bacteriana. Antes se creía que era una enfermedad de los diablos, un castigo, etcétera, ¿no? Recién le dan un carácter más científico con Roberto Koch al encontrar el agente causal para la tuberculosis. Miren, la tuberculosis, ¿cuál es el origen de la tuberculosis? En general, en la Tierra se inició con las bacterias, ¿no? Primero habían bacterias anaeróbicas y también bacterias aeróbicas. Obviamente, la pregunta es, ¿quién fue primero, aeróbicas o anaeróbicas? Como no había oxígeno, entonces lo primero que aparecieron fueron bacterias anaeróbicas, aquellas que no necesitaban oxígeno. Dicho sea de paso, son las más agresivas. Y luego se agregaron las bacterias aeróbicas, ¿no? Con el proceder de los años fueron apareciendo nuevas y nuevos animales hasta llegar al ser humano, ya que nuestros orígenes están en las bacterias, ¿ya? Y dicen que las mitocondrias es una bacteria desarrollada. Eh, ya. La tuberculosis, así como ha habido en Europa, también en el Perú y en América Latina, quedan recuerdos en las momias, los recuerdos de la tuberculosis. Ese huaquito del lado izquierdo es uno mexicano donde se ve una jiba característica de tuberculosis cervical. Los otros huacos también tienen su jiba. O sea que en los incas han tenido y los pre-incas han tenido su tuberculosis. Este huaquito que fue encontrado en Pisco, eh, tomaron una muestra del pulmón, la pleura, y encontraron tuberculosis. Tuberculosis. La tuberculosis es de naturaleza mundial y no solamente en humanos, sino también en animales se ha encontrado tuberculosis. En bovinos, en la foca han encontrado, ¿no? Incluso querían hacer estudios en Atlántica, eh, en, en focas, en delfines, en pingüinos, que han quedado varados, conservados sus esqueletos, sus estructuras, hacerles estudios para hacer el estudio genético, porque para ver, para buscar un mejor tratamiento de la tuberculosis.
¿Cómo estamos estimando? A ver, aquí para que lo vea mejor. Miren la tuberculosis en el mundo, cómo se desarrolla, ¿no? Lo que es más verde, más intenso. ¿Se ve la lámina? Sí se ve, doctor. Ya listo. Entonces, lo más verde que es en África, más intenso, se supone que hay más tuberculosis, ¿no? Y lo menos intenso, se supone que no hay, ¿ya? Y 30 países notifican el 80% de los casos de tuberculosis en el mundo, ¿ah? Solo 30 países. América notifica el 3% de la carga de tuberculosis a nivel mundial. El Perú es el segundo país de mayor carga de tuberculosis en la región de las Américas, después de Brasil. ¿Ya? 91% de los casos de TB, drogos resistentes, MDR o RR, se encuentran en 30 países. Perú se encuentra en el grupo de estos 30 pacientes de alta carga de tuberculosis MDR. Tiene el primero en la región de las Américas, ¿ah? Mucho MDR tenemos. Y la explicación de esto de que haya resistencia es porque no ha habido un control, una vigilancia en la toma de los medicamentos. O sea, le hacen el diagnóstico, le dan la medicina, pero no vigilan diariamente que esté tomando. Entonces, suspenden, vuelven a tomar, obviamente generan resistencia. En el cuadro inferior izquierdo, donde está el mapa del Perú, Perú querido, vemos ustedes que el color rojo es donde hay mayor cantidad de tuberculosis. Y en la selva, miren cómo hay gran cantidad de tuberculosis, ¿no? Y en Lima entra la tuberculosis altamente, sobre todo, miren el Callao. Ahí hay un rectángulo horizontal, vertical, donde está el Callao, está todo de rojo. En una exposición que estaba haciendo un colega, estaban ahí los alcaldes y estaban haciendo la exposición sobre tuberculosis. Y el alcalde pregunta, ¿y en Lima quién tiene más tuberculosis? Y no se daba cuenta que eran ellos los que tenían más tuberculosis, ¿no? El Callao tiene mayor cantidad de tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. ¿Quién ve los casos? Hasta el 2018 habían 32.000 casos. A MINSA correspondían 22.000, a esa luz 5.000, INPE 3.000. Mira, el INPE, como tiene tal cantidad, casi lo mismo que tiene de salud, por el hacinamiento que hay dentro de la cárcel, ¿no? Hay un hacinamiento. Ahora, todo preso que ingresa va con su radiografía de tórax, si tiene sospecha, BK antes de ingresar, ¿no? Ya es un requisito para ingresar al INPE, a las cárceles. Muy bien. Y el Perú, siendo un país pobre, tiene mucha tuberculosis, obviamente, ¿no? Pero entonces, ¿qué cosa hacemos para curar la tuberculosis? ¿Cómo atacamos la tuberculosis? Con buen presupuesto. Pues entonces se generó una ley de tuberculosis y además se le dio un presupuesto que, como ven ustedes en la línea azul, va creciendo progresivamente. O sea, plata para curar tuberculosis hay bastante. Hay pruebas nuevas que eh, tenemos tecnología de punta, ¿no? Para hacer diagnóstico. Tenemos medicamentos, o sea, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de infraestructura, tenemos plata para hacer. Entonces, ¿por qué si tenemos tanto presupuesto, tenemos medicamentos, tenemos para hacer diagnóstico, por qué entonces hay tanta tuberculosis? Lo que sucede es que la tuberculosis es un problema multifactorial. No solamente corresponde al Ministerio de Salud, también corresponde al Ministerio de Trabajo, ofertas laborales para que los pacientes tengan un dinero y buena alimentación. Corresponde al Ministerio de Vivienda para dar viviendas con agua, desagüe, para evitar de que hayan infecciones. Y las diarreas, pues cada diarrea debilita a los niños, ¿no? Los desnutre. Al año que tengan 3, 4 diarreas, obviamente hay una disminución en la absorción y pérdidas. Entonces genera problemas de bajas de defensa, todas estas cosas.
y también corresponde al Ministerio de Economía. Entonces, es multifactorial esto, ¿no? Multifactorial. No corresponde solamente al Ministerio de Salud darle un buen presupuesto, ¿ya? Por eso que la tuberculosis, el manejo es un poco difícil, ¿no? ¿Cuál es la problemática de la tuberculosis en Perú y América? Mire, en América existe, eh, ahí tenemos la evolución del hombre. Nace, crece, se desarrolla, se divide y muere, no requiesca sin paz. Muere, obviamente. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene tuberculosis? Ese paciente de tuberculosis tiene alrededor un grupo de gentes a quien está contaminando. Antes de morirse, ese paciente con tuberculosis está contaminando a todo un grupo, ¿no? Tenemos ahí 2, 4, 6, 8, 10 más o menos que están, ¿ya? Entonces, estos pacientes, los contactos del paciente de tuberculosis eh, son necesarios identificarlos porque ellos van a seguir difundiendo, diseminando la tuberculosis. Entonces, en el estudio de tuberculosis es sumamente importante identificar a los contactos potenciales portadores de tuberculosis, ¿ya? ¿Y qué pasa que no se ha estado haciendo? Entonces, eso generó un crecimiento de la tuberculosis. No se estuvo haciendo la identificación. Y a eso le llaman una brecha diagnóstica de casos de tuberculosis. Brecha que algo que falta, ¿no? Dice, oye, en el servicio de emergencia hay una brecha para médicos. ¿Qué falta? Médicos, hay una brecha. Hay una brecha diagnóstica. ¿Qué pasa? Que hay muchos pacientes que han tenido contactos y no se le ha hecho el diagnóstico, ¿no? No se ha hecho diagnóstico. Y según la OMS dice que había 37.000 casos de tuberculosis en el Perú que no habían sido diagnosticados. Después hay un alto porcentaje de, de pacientes que abandonan, ¿no?, el tratamiento. Y estos justamente que empiezan como tuberculosis sensible a todas las drogas, luego hacen resistencia. ¿Mm? Así es que es importante hacerle seguimiento. Deben haber estrategias para que los pacientes reciban su tratamiento en forma diaria y vigilada. Vigilada, hay que hacer vigilancia, porque los fármacos que reciben generan náuseas, algunos vómitos, un asco, se ponen pálido, diaforético, una reacción vagal le da al tomar las medicinas. Entonces, y todos los días tomar genera una especie de animadversión a la pastilla. Entonces, si es que nadie lo vigila, no lo va a tomar. Cuando ustedes visiten los centros donde dan tratamiento para la tuberculosis, van a observar que hay tan pacientes esperando tomar la medicina. Es que están tomando uno por uno, especialmente las chicas. Un hito, tan que demoran para tomarlo, lo tomo, no lo tomo, tan que piensan y piensan, ¿no? Y hay otros que también agarran y todos se lo mandan en una sola, y se lo pasan. Pero hay gente que le tiene asco. Asco genera una aversión a las pastillas. Entonces, eso hace que haya un abandono. Tienen que estar muy bien sensibilizados y aparte de estar sensibilizados, tienen que estar controlados, un control diario en la toma de la medicina, en el primer esquema, ¿no? En la primera fase. ¿Cuáles son los determinantes de salud? Los determinantes o facilitadores de una buena salud son la biología genética, ¿no? Tener un, un, un genotipo bueno. Luego, el entorno social, ya les comenté, la educación, la vivienda, ingresos, trabajo, amigos, el sistema sanitario que esté acorde a las necesidades de la población, los estilos de vida, hábitos de salud, ¿no? Gente que está queriendo mucha comida chatarra, alcohol. Entonces, todo eso son determinantes de la salud, ¿ya? Miren esta curvita en el lado derecho, esta tabla, están en años y la tasa de mortalidad, ¿ya? En Escocia es esto ocurre. En Escocia en 1800 todavía,
recién se identificó la tuberculosis. Pero mira cómo empiezan ellos con una tasa de mortalidad de 4.000 y de ahí va bajando progresivamente. Aún no había tratamiento antibiótico, sin embargo ya estaba bajando, ¿no? Ya en 1949 empiezan, en 1955 ya están empezando con los primeros fármacos, rifampicina, isoniazida, vacunación, recién se está dando tratamiento y vacuna, pero ya había bajado la tuberculosis. Entonces, oye, ¿cómo es que desaparece la tuberculosis? ¿Cómo es que se cura la tuberculosis? Sí, si no había todavía fármacos ni vacunas. Lo que sucede que de esa época de 1840 hasta 1955, las condiciones de vida de Escocia mejoraron. Había mejor alimentación, mejores viviendas. Entonces, al mejorar las condiciones de vida, eh, o sea, dentro de los determinantes sería la mejorar el entorno social, los estilos de vida o hábitos de salud. Entonces, eso generó que haya mejor defensa frente a la bacteria. Y es que nosotros tenemos anticuerpos, ¿no? Tenemos anticuerpos que nos defienden de la tuberculosis y en general de cualquier enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa con la tuberculosis? Cuando dice tiene tuberculosis, oye, no le digas que tiene tuberculosis. O peyorativamente, oye, el tuberculoso, le dicen a veces por fastidiar, ¿no? Es que hay una discriminación con la tuberculosis. ¿Por qué? Porque el paciente con tuberculosis se le ve flaco, delgado, desnutrido, una facies de calavera, se borda los rebordes óseos, ausencia de bolita de Bichat, bajo de peso, se le ve mal, se sienten mal y la gente se le esconde, también se corre, ¿no? Entonces la T viene a ser así como la lepra o el SIDA, ¿no? Esa discriminación a veces hace que los pacientes no vayan a recibir su tratamiento de vergüenza. Entonces es importante eso, ese grupo de pacientes hay que reintegrarlo a la sociedad. El problema entonces del estigma nace del desconocimiento, porque nosotros tenemos que saber cómo se contacta la tuberculosis por la vía aérea, ¿no? A la hora de hablar. Las mascarillas protegen de la tuberculosis. Entonces, es cuestión de protegerse y más o menos no estar en una distancia tan cercana, ¿no? Porque hay una curva de la bacteria que cuando respiran, botan y caen, ¿no? Hacen una curva parabólica. Algunos mitos de la tuberculosis. La tuberculosis se transmite por besos y relaciones sexuales. En realidad, la tuberculosis no se transmite ni por saliva ni por secreciones fuera del pulmón. La persona con tuberculosis debe estar aislada de su familia y contactos. Una persona con tuberculosis debe recibir cuidado y trato digno y libre de estigmas. Durante las primeras 4 o 6 semanas de tratamiento es importante limitar el contacto frecuente con menores de 5 años y con personas con problemas en su sistema inmunológico. Cuando respiran, eliminan cuando hacen la expiración es donde salen los bacilos Koch, ¿no? Por eso es necesario protegerlo al paciente y a los que lo rodean para tener contacto con ellos, ¿no? Y las personas que están con inmunosuprimidas, ¿no? Como los niños menores de 5 años o problemas que reciben corticoides oncológicos, hay que tener mucho cuidado porque son más propensos a tener tuberculosis. Es más, nosotros tenemos tuberculosis de más adelante lo vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Lo otro es que la persona con tuberculosis debe lavar sus platos con cloro y comer en platos especiales. Mentira, no se transmite a través de los platos, ¿ya? No se debe ingerir el medicamento de la tuberculosis si se toma alcohol o ingiere. No, sí, hay que tomar la medicina. Hay que evitar el alcohol, sí. Pero si ha tomado, no puede dejar de tomar la medicina. Hacen resistencia después. La ropa de la persona con tuberculosis está impregnada por la bacteria porque se debe lavar por separado. Mentira, no tiene que ver eso. No se transmite por esta vía. Una persona con tuberculosis representa mucho riesgo para la comunidad. Una vez que empiece el tratamiento, a las quincenas, al mes ya va, se hace negativo, si es que no es resistente, ¿no? Hay buena respuesta. Una pregunta dice, yo ya me vacuné de la tuberculosis, ya no me voy a enfermar.
La pregunta, ¿no? Entonces, la vacuna que se aplica en la infancia no es que no vas a tener tuberculosis. Lo que pasa es que no vas a tener la forma grave de tuberculosis. O sea, la tuberculosis miliar, tuberculosis que te da al encéfalo, al cerebro, ¿no? Eso te puede dar, pero con la vacuna no te va a dar eso. Una mujer embarazada no debe recibir tratamiento para tu mentira. Sí, debe recibir tratamiento normal de tuberculosis. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de la tuberculosis renal. Para que haya tuberculosis renal, en principio la tuberculosis es una enfermedad crónica, ¿no? Y dentro de las funciones biológicas, la tuberculosis, dos datos importantes, baja de peso y otro dato es disminución del apetito. ¿Ya? Baja de peso, disminución del apetito, fiebre también puede haber, porque la fiebre no solamente es de origen infeccioso. La fiebre te abre tres ventanas: fiebre de origen infeccioso, fiebre de origen oncológico y fiebre de origen inmunológico. Tuberculosis y enfermedad crónica puede dar fiebre, claro que sí, es una causa. Muy bien, entonces la tuberculosis renal es una infección crónica del aparato urinario, provocado por diversos tipos de micobacterias. Es una enfermedad crónica, no nos damos cuenta muchas veces porque no da sintomatología alta, ¿no? Lo que da más bien la tuberculosis renal, entre comillas, lo que da son manifestaciones del tracto urinario bajo, disuria, poralquiuria, tenemo vesical, o sea, da un síndrome miccional agudo, ¿ya? No da manifestaciones renales. Cuando da manifestaciones renales es que el riñón ya está totalmente fregado. Entonces, ¿cómo son las lesiones en la tuberculosis renal? Son lesiones inflamatorias, exudativas y se eliminan por toda la vía urinaria. Cuando caen a la vía urinaria es que hacen daño a la vejiga, a la uretra. Muy bien. La tuberculosis renal es secundaria a una infección primaria, poco frecuente, más habitualmente es de otro órgano, habitualmente pulmón, ¿no? Habitualmente. El riñón es el principal órgano afectado, enfermedad oportunista más frecuente encontrada en pacientes con H. Muy bien. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un trasplante renal, ojo, trasplante renal, este paciente va a recibir corticoides, inmunosupresores, o sea, su defensa está baja. Entonces, es alto riesgo de tener tuberculosis. Entonces, cuando quieres estudiar tuberculosis renal, digo, "Oh, quiero hacer un trabajo de investigación de tuberculosis renal. Entonces, a quién busco? ¿Dónde puedo encontrar? Te buscas a todos los que tienen trasplante renal. Esos tienen alto riesgo de tener tuberculosis renal, trasplante renal. ¿Por qué? Porque están inmunosuprimidos. Porque están inmunosuprimidos. Otros pacientes también son los pacientes que tienen HIV, ¿no? Miren, este es un paciente con tuberculosis. No tuvo diagnóstico el paciente, pero cuando le hacen una prueba de gammagrafía para ver la circulación, si hay sangre, no hay sangre, si los glomérulos trabajan, todo, su función renal, la depuración de creatinina estaba en 3, 4, ya no servía para nada. O sea que lo que tienen que hacer es sacar ese riñón, ¿no? Más daño hace. Entonces la tuberculosis renal es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar. Claro, si en un examen te dice, oye, ¿cuál es la primera causa de tuberculosis? Pulmón, después el otro riñón. Pero si te ponen pleura o líquido derrame pleural por tuberculosis, ese es primero, antes que riñón, por si acaso, ¿ya? Epidemiología. La OMS estima que un tercio de la población mundial está infectado con tuberculosis. Aquí somos 12. Quiere decir que 3 estamos con tuberculosis, ¿ya? Eso dice la OMS, ¿ah? Y después dice, la tuberculosis renal es el sitio extrapulmonar de afección más común y comprende entre 15 y 20% de todos los casos extrapulmonares. 15 a 20% de todos los casos extrapulmonares, eso tenemos en eh, la tuberculosis renal, que es el sitio extrapulmonar de afección más común. 20% fue registrado en la raza blanca. Cuando nosotros somos ahorita, aquí ahorita tenemos 12 personas. De las 12 personas, les dije 3 deberían de, según la OMS, tenemos tuberculosis. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice Fátima?
¿Será cierto que 3 de nosotros que estamos ahorita estamos con tuberculosis? ¿Estamos infectados con tuberculosis? Puede ser, doctor. ¿Ah? ¿Qué dice Fátima? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ay, puede ser. ¿Crees que estamos aquí 3 con tuberculosis o no? Puede ser, doctor. Puede ser, ¿no? Entonces, hagamos ¿qué cosa significa infección de tuberculosis, ¿no? A eso es lo que tenemos que definir. Porque la OMS dice que 1/3 de la población está infectada con tuberculosis. ¿A qué se refiere infectada? ¿Que está haciendo cuadro clínico, hemoptisis, tos, baja de peso? ¿O que simplemente el bacilo del Koch lo tenemos ahí en los ganglios peribronquiales, en el hilio, con su complejo de Gon? Entonces, a eso se refiere la OMS, que el 1/3 de la población está infectada de tuberculosis. Sí, que tenemos gérmenes que están en estado latente, están durmiendo, están haciendo una especie de hibernación, o los mamíferos, algunos mamíferos, y que apenas baje las defensas por algunas enfermedades o por tratamientos quimioterápicos, por tratamientos corticoides, etcétera, baja la defensa, puede aparecer la tuberculosis. Por eso es que los pacientes trasplantados renales pueden hacer tuberculosis, porque tienen el germen y cuando le bajan la defensa con el tratamiento antirrechazo del riñón, entonces hacen la tuberculosis. A eso se refiere entonces. Entonces ustedes potencialmente pueden desarrollar clínicamente la enfermedad de tuberculosis, sí pueden desarrollar, si es que se le baja la defensa, porque en el Perú estamos contaminados, hermano. Ustedes van en el carro, el que está respirando al costado, ustedes Doc, respiran lo que respira el otro. Y no digan que no, yo respiro el aire puro, limpio, no, aquí. doc, Cuanto más gente, más están compartiendo bacterias entre ustedes. Están durmiendo con su perrito, están respirando el aire que expira el perro y el perro igual expira lo de ustedes. Porque así es, las bacterias van y vienen a través del viento. No lo vemos, pero estamos respirando. Nuestra piel está llena de bacterias. Estamos llenos de bacterias en nuestra piel. Entonces, ¿qué es infección? Es la penetración y doctor, multiplicación de... no está compartiendo la No. pantalla. Sí, ya me acordé. Disculpa. Sarita, ¿estás ahí o no? ¿O tu foto nomás? Foto nomás está. Bien, entonces, ¿qué es una infección? Es la penetración y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Infección no es lo mismo que enfermedad. Ahí, OPS. Infección no es lo mismo. O sea, ¿tenemos la infección? Sí, pero no tenemos la enfermedad. Tenemos que cuidarnos. El personal médico, los médicos son como los... Oye, los médicos somos como los generales, no pueden morir los generales. ¿Ya? Ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen paro cardíaco, tienen que protegerse. Antes de actuar, tienen que protegerse, porque ustedes en el Perú tenemos mucha tuberculosis, se pueden infectar con su mascarilla. Antes nosotros, antes de COVID, me acuerdo, intubábamos a las pacientes sin mascarilla. Llegaba crítico, sí, crítico, pero primero dame, eh, pásame el equipo para hacer el aniscopio, para hacer intubación. Agarra el par, comienza a buscar. Ahí, carajo, no encuentro, se demoran y están respirando lo que el paciente está botando ahí directamente a la cara, sin mascarilla. Así trabajamos antes. Después del COVID ya más se ha popularizado, se utiliza más mascarilla, ¿no? Se ha sensibilizado. La gente no quería utilizar mascarilla. Y por eso también teníamos epidemias de tuberculosis, ¿no? En personal de salud, bastante, médicos, enfermeras. Estamos expuestos a microorganismos desde antes de nacer, mira. Cuando nace un bebito, cuando nace un bebé por parto vaginal, viene con su aura de bacterias, ¿no? Se impregna, recoge bacterias al pasar por el canal
vaginal y eso hace de que genere anticuerpos, se defiende. Pero aquel bebé que ha nacido por vía cesárea no ocurre eso, no está expuesto a ese tipo de bacterias y tiene menos defensas. Me hace recordar a esa gente a veces que están comiendo comida en la calle, abandonados, y no se enferman, ¿no? Mientras que uno agarra cualquier comida, si no lava bien la verdura, bocas, una diarrea maldita. ¿Qué pasa? Que tienen formación de anticuerpos, ¿no? Están expuestos a bacterias y tienen más defensas, ¿no? Más anticuerpos. Bueno, entonces los niñitos cuando nacen vienen con su aura de bacterias. Siempre las bacterias, hay bacterias buenas, hay bacterias malas, hay bacterias que participan en la producción, en industrias, ¿no? En la mina, en las panaderías, en las cervezas, la chicha de jora, todas ellas participan las bacterias. Tenemos tantas bacterias que dicen que las bacterias que tenemos pesan más que nuestro cerebro. Y nuestro organismo, nuestra piel está lleno de bacterias. Así que cuando ustedes dan un beso, están llevándose millones de bacterias. Obviamente depende del lugar, ¿no? Más o menos bacterias. Usan las bacterias, los microbios, utilizan para el pan, para la cerveza, el vino, yogur, queso. Tiene tanta utilidad las bacterias. Y la tuberculosis también es una bacteria, pero que nos hace daño, ¿no? Hay un complejo de tuberculosis, hay un conjunto de bacterias, Mycobacterium se llama, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, el más común, Mycobacterium bovis, que se da en gente ganadera, Mycobacterium bovis BCG, es una cepa variante, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, el africano no se ve en el Perú, por ejemplo, cuando llegaron las personas al Perú, no hay Mycobacterium africano. Algunos quieren estudiar por qué desapareció, cuál fue la debilidad del Mycobacterium africano para desaparecer en el Perú. Y claro, si se ha desaparecido debe tener alguna debilidad. Estudian su mapa genético para ver dónde está la debilidad. Bueno, igual las bacterias dan el cuadro clínico de tuberculosis, ¿no? Estas pueden dar complejo tuberculosis. ¿Qué es lo especial de la tuberculosis? Primero, para crecer el bacilo de Koch necesita un cultivo especial, no crece en cualquier cultivo. Por eso cuando ustedes mandan a pedir cultivo de BK, tiene que ser un cultivo, si ustedes piden cultivo nomás, tiene que ser cultivo para gérmenes comunes o cultivo para tuberculosis. Porque si lo mandas como cultivo sin especificar para tuberculosis, no va a aprender, no va a crecer, porque le dan un medio, no es un medio especial. El cultivo para tuberculosis se requiere primero de una muestra de orina de 24 horas, o un BK también, con expectoración también, no de 24 horas en el directo, y un medio especial para que crezcan. Incluso reciben algún tipo de bacterias para que maten las otras bacterias aprófitas que acompañan a la secreción o a la orina y dejen crecer solamente al micobacterio en tuberculosis. Entonces, si vas a pedir un cultivo, tiene que ser un cultivo para tuberculosis, ¿no? Y ese cultivo se llama en medio de Lowenstein-Jensen. Lowenstein-Jensen es el cultivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, en España, en Navarra, en el 99, utilizaban un medio líquido. Normalmente se utiliza el medio sólido clásico de Lowenstein-Jensen para el cultivo, ¿ya? Y esto demoraba pues 22 días, 23 días. Utilizando el medio líquido se acortaba a 14 días. Obviamente, 7 días menos, una semana menos, ayuda para ver si se va a hacer cambio de antibiótico, no se va a hacer, porque ahí te sale el antibiograma para ver la sensibilidad, si es resistente o no a la rifampicina, el isoniazida. Cuando el paciente no es bien seguido, por ejemplo, dice, oye, tiene tuberculosis el día 1 de marzo. Empieza tu tratamiento, todo le dan, te dan su tratamiento, ¿no? Pero y ya está en proceso un cultivo.
Ahora, todos los pacientes le hacen cultivo porque hay mucha resistencia. Entonces le hacen su cultivo y el cultivo tienen que demorar de 21 días, a veces se demoran un mes, mes y medio. Si se demoran más en reclamar el cultivo y ya está tomando, por decir, 2 meses de tratamiento y recién sale el cultivo y dice, oh, es resistente a la rifampicina y está recibiendo tanto tiempo. Entonces, tener el diagnóstico temprano para ver si hay resistencia, obviamente ayuda a evitar que los contactos del paciente se infecten, hagan infecciones. En el Revaliati desde el 2019 se usan los dos medios, líquido y sólido, dependiendo de la disponibilidad, si se acabe el líquido, ¿no? Y también los pacientes que están en unidades críticas que requieren diagnóstico rápido, utilizan el líquido que es más rápido a diferencia del sólido. También en el Perú también hay esta prueba molecular por genotype. Esta es una técnica moderna. Perú estaba a la vanguardia, fue uno de los primeros que tuvo esto, porque identifica ese diagnóstico, tiene BK y además te dice si es resistente o no resistente a las drogas de primera línea, o sea, es decir, a isoniazid y rifampicina. Cuando queremos hacer entonces descartar una tuberculosis en el riñón, tenemos que pedir un BK en orina en 24 horas. Esto es clave. BK en orina en 24 horas. No puedes hacerle una sola muestra. Esta orina la sedimentan y de ahí sacan muestra para cultivar. ¿Qué pasa con el bacilo de Koch? Este ingresa primero por el pulmón, tiene un antecedente pues de 10, 20 años. Este paciente, si bajan sus defensas, puede hacer tuberculosis renal, ¿ya? Vía hematógena. Entonces hay un periodo de latencia hasta que por algún momento bajan las defensas, el riñón comienza a tener tuberculosis, ¿no? Y donde se impregna puede ser en la parte funcionante que es la zona glomerular, o también puede ir a la zona intersticial, de ahí van descendiendo, forman cavidades, material gaseoso, hay una destrucción progresiva del parénquima renal y obviamente el paciente va haciendo falla renal, ¿no? Pero una de las características, así como en la tuberculosis pulmonar hay hemoptisis, el riñón tiene hematuria por tuberculosis. No puede haber tuberculosis sin hematuria, ¿ya? Entonces, cuando hay hematuria, no hay que descartar esa posibilidad, no solamente litiasis, sino tuberculosis. Ahí está una imagen cómo se afecta el riñón, cómo la zona cortical se va comprometiendo en forma irregular. Y luego el uréter, cómo se va estrechando, como un rosario, ¿no? La afección es variable, ¿ya? Variable. Hay vegetaciones, ulceraciones de la mucosa, pueden estenosarse, fibrosarse. Hay diferentes tipos de lesiones que generan. Y hay una clasificación de tuberculosis renal que son 4 etapas. Una forma no destructiva del parénquima, una forma destructiva donde hay papilitis tuberculosa, una etapa 3 donde hay una forma destructiva con una o dos cavernas de tuberculosis renal, y la etapa 4 que es ya la forma destructiva generalizada, debe ser renal policavitaria. Muchas veces, algunas veces hay que extirpar el riñón, ¿no? Se queda con uno porque ese riñón no le está haciendo ningún beneficio. Y no llega el antibiótico, genera infecciones, fiebres repetidas y que mejor le sacan el riñón. Factores de riesgo para tener tuberculosis. Primero, contacto con infección de tuberculosis. TBC de cualquier localización como antecedente. Infección del tracto urinario. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una tuberculosis renal? Son inespecíficos, pero cuando tienen es un síndrome miccional agudo, le arde para orinar, orina cada ratito. No quizás con ese cuadro agudo, así que a veces algunas damas tienen, ¿no? Disuria, poliuria, tenemos desesperación porque no, esto también da, pero con menos intensidad, ¿no?
medio año, un año, están con el síndrome miccional agudo. ¿Qué cosa es síndrome miccional agudo? Disuria, polialquiuria, tenesmo vesical. A eso llamamos síndrome miccional. ¿Ya? Entonces puede haber hematuria, leucocituria, dolor en región lumbar, fiebre, infeccioso, pérdida de peso, malestar general. Son síntomas inespecíficos, ¿no? Todos son, no es un cuadro clínico específico, ¿ya? Entonces las manifestaciones de TB son bajas, no son clásicas y confunde y los pacientes se hacen diagnóstico a veces cuando ya el riñón está destruido. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que tenemos tuberculosis? Cuando hay un síndrome consultivo, cuando tiene un síndrome miccional agudo, cuando tiene antecedentes de tuberculosis o un familiar ha tenido tuberculosis en la casa. Y en el examen de orina, la característica que va a tener hematuria, sangre, así como hay hemoptisis en la tuberculosis pulmonar, sangre, en el riñón también no va a haber tuberculosis sin hematuria. Hay hematuria, leucocituria, dolor lumbar, pérdida de peso, malestar general. En el examen de orina hay una triada que se llama la triada de Colombino. Examen de veces pregunta, siempre pregunta. ¿Y a qué examen diagnóstico se puede hacer? Examen microscopio de orina, PCR, que es un marcador inflamatorio, cultivos para identificar la tuberculosis y para tener el antibiograma, una radiografía de tórax simple, ecografía, ecografía renal, urografía intravenosa y biopsia. Aquí hablábamos del examen de orina de la triada de Colombino. No es de Colombia, sino triada de Colombino, donde el paciente tiene esta triada para tuberculosis urogenital. Orina ácida, pH ácido, orina piúrica, orina con pus, y orina aséptica. ¿A qué se refiere orina aséptica? Cultivas. Cultivos para gérmenes comunes, 1, 2, 3, 4, 5 cultivos y nunca sale nada. A eso se refiere, ¿no? Orina ácida, orina piúrica y cultivos negativos. Pero si le pides, entonces eso te hace esta triada de Colombino, entonces le pido un cultivo para gérmenes, para tuberculosis, ahí lo van a preparar en otro medio especial. Otra característica del examen de orina de un paciente, yo creo que aquí están las preguntas de tuberculosis, ¿ah? En el examen de orina, porque tienes que acordarte que hay una triada de Colombino. Eso no te puedes olvidar ahora ni nunca. Triada de Colombino, vienen para los exámenes de residencia también. Acordarse de la triada de Colombino. El otro que tienes que acordarte es que hay sangre, ¿no? La hematuria macroscópico micro indolora está presente en más del 90% de sangre. Así como para tuberculosis pulmonar es hemoptisis, para tuberculosis urogeneral también es hematuria. Y la otra que se presenta es la proteinuria, ¿no? Proteinuria, sobre todo cuando hay compromiso glomerular. Y la tuberculosis, como es una enfermedad crónica, genera amiloidosis, una especie de fibrosis. Conclusión, en el examen de orina de un paciente con tuberculosis debe tener triada de Colombino, debe de tener hematuria y así como compromete a los glomérulos, entonces si está comprometiendo a los glomérulos, que son los que filtran, son los filtros, los glomérulos es como un cernidor, no deja pasar, no deja pasar todo, ¿no? Entonces, y si pierden proteínas, la lesión no va a estar pues en la vejiga, en el uréter, la vejiga, si pierde proteínas, la lesión debe estar en el glomérulo, entonces es una glomerulopatía. Piensas tú, un paciente que tiene glomerulopatía, tiene hematuria de glomérulo, podría ser un síndrome nefrítico también, y el otro es que tiene la triada de Colombino. Muy importante, triada de Colombino. Son preguntas fijas. Miren, en este caso, ¿qué pasa con el riñón? Si el riñón izquierdo está comprometido con tuberculosis renal y el paciente le hace su dosaje de creatinina, el riñón está recontrafregado, pero su creatinina está en rango normal. Entonces, no, ¿cómo está haciendo falla renal? No está haciendo falla renal, pero el riñón lo ves que está destruido. Obviamente que ese riñón. Entonces, ¿qué está pasando? Que el otro riñón contralateral está supliendo las funciones o está realizando las funciones de los dos riñones y por eso es que no da manifestación
de elevación de creatinina o hipercalemia. Entonces, pasa desapercibido porque tiene un solo riñón funcionando. Hay que tener cuidado con eso. A veces esperamos que suba la creatinina, pero no va a subir porque el otro riñón está compensando. Hay que ser más agresivos. En este caso de tuberculosis renal, porque se pierde el riñón, hay que ser agresivos. Aquí hablamos de los cultivos, cultivo de Lowenstein-Jensen, ya hablamos de eso. Aquí en la ecografía, ayuda diagnóstica, es unilateral en 75% de los casos. Es raro que los dos riñones estén comprometidos, ¿no? Hay formación de granulomas corticales en la cortical, que es la parte funcional donde si se afecta comienza a perder proteínas, comienza a perder sangre. ¿Y qué más? ¿Qué más? En la ecografía puede ver un riñón de menor tamaño, con atrofia cortical, dilatación de cáliz, infundíbulos y pelvis renal. La urografía intravenosa también es otra forma de poder identificar si hay compromiso de los uréteres, ¿no? Para eso utilizan sustancias de contraste. Con eso se puede ver si hay o no hay cavitaciones, etc. Urografía intravenosa. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, en realidad aquí no es necesario que se aprendan estrictamente cada qué tiempo, pero sí tienen que saber que se utiliza la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Cuando no hay etambutol, cuando no utilizan etambutol, puede ser reemplazado por la streptomicina. 5, 10, 15, 5, 10, 15, 15 es la mnemotécnica. 5 por 2, 10, 2 por 3, 30. 5, 10, 30. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Hay resistencia, cuando hay resistencia, y la isoniazida y la rifampicina, estábamos hablando de un MDR, ¿no? Y hay resistencia también a otras drogas, etambutol, a las quinolonas que también se utilizan en otros esquemas de resistencia, y ahí así los pacientes tienen una alta resistencia más delicado. Miren de aquí ese cuadrito azul donde dice 2 meses de rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol y 4 meses de rifampicina, isoniazida. ¿Ya? Es una fórmula. El subíndice indica el número de veces por semana. Entonces, los 2 primeros meses van a ir diario y los 4 en la segunda fase, en las 4 semanas, van a ir 3 veces por semana a recibir. El paciente tiene que ser vigilado en el consultorio, que tome la medicina. Tiene que ser presencial. Si le das para la casa, no lo va a tomar. Por más que quiera, por más que esté, es que genera una especie de asco. Cuando tienes pacientes con HIV, ¿no? Entonces hay otro esquema, 2 meses y 4 meses, diferente esquema. Aquí lo importante que ustedes tienen que saber es que el uso de los antibióticos rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol es lo que se utiliza para tuberculosis. Bueno, vamos a hacer un repaso rapidito porque recordar es volver a vivir. No olvidemos triada de colombino para hacer diagnóstico de tuberculosis, orina ácida, orina piúrica, hay leucocituria y cultivos repetidos negativos. Claro, si no sospecha que tiene tuberculosis, le han pedido 1, 2, 3, le han pedido cultivos y todos los cultivos son negativos. No, por eso se llama orina aséptica. Otra característica es que hay hematuria. Hematuria es una característica. Y la vía de diseminación es hematógena, ¿no? Hematógena. Hay una distorsión de la arquitectura del riñón. Le llaman riñón mástic o degeneración masiva. Este término mástic a veces se olvidan. No se olviden porque he visto que aparecen en exámenes. Hay una distorsión de la arquitectura del riñón o riñón mástic, donde hay una degeneración masiva. No es degeneración total, es la canción, ¿no? Bueno, degeneración total, sino porque se acuerden. Medio de cultivo que debemos recordar es Lowenstein-James. Lowenstein.
Entonces, ¿cuáles son las características de la tuberculosis urogenital? Primero, que el diagnóstico es tardío. No sospechamos, ¿no? Siempre cuando vemos una historia ahora de las historias clínicas digitales, ustedes miran en la historia actual y pueden mirar todo el antecedente hacia atrás. Antiguamente teníamos que mandar a traer las historias antiguas empolvadas, con hongos, y todas las que han tenido, los que tienen para poder leer y ver, y hasta eso ya pasó el tiempo, el paciente estamos en emergencia, ¿no? No podemos demorar mucho. En cambio, ahora ustedes tienen en la computadora, tienen toda la historia y no la repasan. Hoy día he visto a un paciente que le piden, el gastroenterólogo le pide colangioresonancia, y hace un mes nomás le han pedido, hace no, 21 días le han pedido una colangio, ya tiene la colangioresonancia escrito, pero por no revisar la historia clínica de las atenciones anteriores, pide otro alegremente, ¿no? Exposición a radiación, gastos económicos, costo social, porque le quitas la cita para otros pacientes, por no revisar bien. Hay que revisar bien la historia clínica. Otra causa de tuberculosis urogenital es característico, bueno, el diagnóstico tardío, otro es que falta de conciencia entre los médicos respecto a hacer una buena anamnesis. La anamnesis te da el 90% del diagnóstico. Cuando tú vas a examinar, vas a buscar para confirmar lo que estás pensando como hipótesis explicativa o diagnóstico presuntivo, ¿no? Si yo sospecho que tengan tuberculosis en el examen físico, probablemente no le voy a encontrar muchas cosas, ¿no? Tal vez dolor a nivel renal. El examen físico sirve para confirmar nomás, pero aquí no va a haber mucha clínica en el examen físico. El síntoma sí te va a dar la sintomatología, el malestar general, decaimiento, bajo peso, y el examen de orina, esas características que hemos hablado, ¿no? Hematuria, triada de Colomino. Los síntomas crónicos son inespecíficos para TB urogenital y las manifestaciones críticas son variables, ¿no? O sea, es difícil hacer diagnóstico de tuberculosis en otros países. En el Perú no debe ser porque tenemos mucha tuberculosis, pero acuérdense, aquellos pacientes que tienen más riesgo de tener tuberculosis renal por baja defensa serían los HIVs, serían los pacientes oncológicos, porque reciben inmunosupresores, serían los pacientes trasplantados renales. Hace tuberculosis de su riñón nuevo, porque está inmunosuprimido. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Eso sería todo. Preguntas. ¿Están despiertos, sabía o no? Sí, doctor. Te paso la lámina. Gracias, doctor. Buenas noches. El PPT anterior ya se lo pasé a su compañero, por si acaso, ¿no? Ya, Isaías, ya te lo paso ahora. Denle una repasadita nada más. Todo esto le he dicho son las preguntas de examen. Yo les mando algunas preguntas para que repasen de mis clases, ¿ya? Muy bien, chicas. Tengan un muy buen fin de semana. Piensen, estudien como para sacar, no para aprobar, sino estudien como para ser los primeros. Buenas noches, chicos. Gracias, Buenas doctor. noches, Bye. doctor. Gracias, Buen fin de doctor. semana. Buenas Muchas noches, gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, Wilmer, ¿estás ahí?